Pues la paz del Señor sea con nosotros. Vamos a seguir adelante como siempre lo hacemos y pasamos a la parte más importante, como siempre les decimos. La parte más importante es recibir el mensaje que el Señor trae para nosotros, la enseñanza que el Señor trae para nosotros a nuestra vida. Y vamos a ir a leer y vamos a dar testimonio antes de empezar con la predicación. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ir a leer a Marcos, capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12. Y en el verso número 28. Marcos, capítulo 12, y en el verso número 28. Marcos 12, capítulo 12, verso 28. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para toda la gente que no conoce quién es Dios, ¿cuántos dioses se deben de alabar según las sagradas escrituras? No según las tradiciones de los hombres y la enseñanza de los hombres allá afuera en las congregaciones falsas. Porque la enseñanza de la Trinidad viene de Roma, la enseñanza de que hay 5 dioses vino de Nueva York, de Joseph Smith. De la enseñanza que hay más de 3 millones de dioses viene de la India. Y entonces vamos a ir a la escritura y vamos a ver qué enseñó el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Vamos a ir a leer qué es lo que dice en el capítulo 12 en el libro de Marcos, y en el verso 28 dice así: y acercándose uno de los escribas y oyéndolos disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí no dice que son 3 personas que conforman una sola persona o un solo Dios, o 3 personas distintas que conforman un solo Dios, como dice la Trinidad. Aquí dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tampoco la escritura dice que Elohim en el Antiguo Testamento significa pluralidad. Eso lo inventaron los judíos, los hebreos. Esa es una definición de las religiones, pero no de las sagradas escrituras. Moisés se vio cara a cara ¿con cuántos dioses? Con uno, que es un espíritu, y es el Espíritu eterno, que es el Padre, y que su nombre es Jesús, y que es el Cristo, porque la palabra Cristo significa Salvador. Entonces es Jesús el Cristo, el único Dios verdadero. Y cuando decimos eso no hablamos de la humanidad del cuerpo, estamos hablando del Espíritu que estaba dentro del Hijo de Dios, que estaba reconciliando al mundo para consigo mismo, estaba trayendo la salvación, estaba trayendo la sabiduría. En el Hijo de Dios trajo la sabiduría para que la gente entendiera quién era Dios, cuántos dioses eran, y el Hijo de Dios enseñó lo mismo que enseñó Moisés, lo que enseñó Isaías, lo que enseñó Job, lo que aprendió Job, mejor dicho, y lo que enseñaron los otros profetas, desde el séptimo, desde Adán, desde Enoc, el único Dios verdadero. Y aquí dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Fíjate, tienes que amarlo con el alma, con toda el alma, con todo el entendimiento. O sea que tienes que entender que Él es uno. Tienes que entender que Él es un espíritu. Tienes que entender con el entendimiento, ¿entiendes cómo se llama? ¿Qué es lo que pide de la gente? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que peleaba en contra de la religión el Hijo de Dios cuando vino y se manifestó Dios en la carne a través de Él? ¿O se encarnó, como dice la Escritura? Nunca dice la Escritura que Dios se hizo hombre. Dice la Escritura que Dios se encarnó. Son 2 cosas completamente diferentes. Encarnarse, cuando se te encarna la uña, ya siempre lo he repetido, es muy común en el dedo. El dedo no deja de ser dedo, ni la uña, pues la uña no se convierte en el dedo, ni el dedo se convierte en la uña. Solo que la uña se mete adentro del dedo, significa encarnar. Es lo que hizo el Espíritu de Dios. Se metió, preparó ese cuerpo,
y se metió adentro de ese cuerpo y nos habló a todos los seres humanos a través del Hijo. Dice la Escritura, en estos últimos tiempos Dios se ha dado a conocer a través del Hijo, dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que la gente no comprende, que Dios es un solo Dios. No que son tres dioses que conforman, o tres personas distintas que conforman uno solo, o tres espíritus diferentes que conforman uno. Para empezar, Dios no es una persona, Dios es un espíritu. Nosotros somos personas que tenemos carne y sangre, huesos, pero Dios es un espíritu, es el espíritu eterno, así como hay ángeles que son espíritus, pero esos fueron creados. Dios no ha sido creado. Cuando la gente, incluso los he escuchado ahí por internet, que los unicitarios, ellos dicen que Dios murió en la cruz. Imagínense la blasfemia que están diciendo. ¿Cómo Dios va a morir en la cruz? El Hijo de Dios murió en la cruz. Dios no puede morir, porque Dios viene de la eternidad y basta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin y es uno solo. Todos los demás espíritus que fueron creados, los ángeles, los santos y los que no son santos, los que desobedecieron, tienen un principio, así como los seres humanos, así como todas las cosas que existen. Pero Dios viene de la eternidad y va hasta la eternidad. Le damos gracias a Dios porque trajo esta sabiduría y esta enseñanza sobre los apóstoles y sobre los profetas. Y a través de los santos apóstoles y los santos profetas ha venido esta enseñanza de que Dios es uno solo. Y seguirá hasta la vuelta del Señor. Cuando se abran los cielos y sea juzgado cada hombre, seremos juzgados por los hechos que hicimos en este cuerpo, dice la Escritura. Todo hombre, toda mujer va a ser juzgada y juzgado. Pues vamos a pasar al tema, a la predicación, a la parte más importante, como siempre les digo. ¿Y qué es lo que el Señor trae en esta tarde para nosotros? Vamos a leer primeramente vamos a ir a leer a Génesis. Vamos a leer en el capítulo 2 y en el verso número 7. Génesis capítulo 2 y también vamos a leer en el 3, pero primero vamos a empezar en el capítulo 2. ¿Qué es lo que el Señor trae en esta tarde de mensaje para nosotros? Para que entendamos a través de su palabra las cosas que han de venir, las cosas que han sido. Fíjense lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 2, verso 7 en adelante. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese, un problema muy grande que está pasando desde el principio de la humanidad y sigue pasando en el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa día a día en el mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad? Que desaparece la gente. La gente, el gobierno y los gobernantes de este mundo que están aliados con Satanás son instrumento del enemigo de Dios, del adversario de Dios, del que nos Satanás, el que nos acusa delante de Dios día y noche, dice la Escritura. El acusador, este acusador, estos gobernantes, esta gente, si vamos a Enoc, en el principio, en el libro de Enoc, habla que tomaron de las mujeres más bellas que había en la tierra en ese tiempo, antes del diluvio, y empezaron a entrar adentro de sus cuerpos de ellas. Se metieron los espíritus, ángeles caídos, y les empezaron a enseñar hechicería y brujería, dominio de la gente a través de la belleza física de la mujer y a través de los conjuros y de los hechizos. Y en este tiempo los gobernantes, así como esas mujeres, estaban aliadas con Satanás y con los ángeles caídos, aprendiendo todo brujería, hechicería, todo conjuro, toda cosa mala para tener poder y dominio. ¿Qué es lo que pasa en este día, en este tiempo? Sigue pasando lo mismo. Y un problema bien grande que hay es de que los niños, las niñas,
los hombres, las mujeres, los ancianos están desapareciendo. Las familias desaparecen porque los gobernantes y los ejércitos y los policías de todo el mundo están aliados para hacer lo malo delante de Dios y para desaparecer y sacrificar a la gente. Acabo de escuchar, mi esposa me estaba contando hace rato y me decía, fíjense, tiene una conocida que su hermana de ella más grande, su hermana más grande dejó a su niña porque andaba mal, me imagino, ¿no? Y la abuelita la quiso quedarse con ella. Y la familia no quiso y la mandaron al DIF a la niña. Cuando la señora esta quiso ir a recuperar a la nieta, que estaba pequeña, como de 6, 7, 8 años, no sé, algo así, ya no estaba la niña. Había desaparecido del DIF. Y le dijeron la verdad, a la señora. Le dijeron, su nieta ya no está, la extraditaron a otro país, se la llevaron a otro país. Fue todo lo que le dijeron una verdad, ¿no? Se la llevaron a Estados Unidos, se la llevaron a Inglaterra o la prostituyen sexualmente a la niña con los gobernantes y los poderosos del mundo que se dedican a violar niños, a comer sangre de niños, y la desaparecieron, o la prostituyen o la mataron y la desaparecieron en sacrificio. Tristemente, esto se hace desde el principio de la humanidad y lo siguen haciendo ahora. Hay un video muy famoso ahí por internet hace años. Esta señora era como policía de seguridad en Ciudad de México, y la señora ya la desaparecieron, o sea, la mataron. ¿Por qué la matan? Porque ella venía un trailero con un cargamento grande y dice que la señora abrió el cargamento, que este hombre estaba muy nervioso y abrieron el cargamento y eran cientos y cientos y cientos de cuerpos de niños, de niñas desnudos, deshechos adentro del tráiler, que habían sido sacrificados. Esto es la verdad. Yo nunca escucho, esto está en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, pero nunca he escuchado que los predicadores se levanten en contra a predicar de la maldad. Y esto está pasando diario. Acaba de pasar aquí en el Mariano Matamoros que violaron a una niña. A una niña la violaron en un kinder, unas maestras en el Mariano Matamoros. Y el conserje fue cómplice. Y los maestros son cómplices. Otra niña, acabo de ver la noticia esta semana, y acaba de ser violada la niña en Ciudad de México. La mamá llega en la mañana y la mete a la primaria, su niño y su niña van en la primaria, la mete y todo bien, se va a su casa, vuelve y salen los profesores que están coluidos, están cómplices con esta gente, y la niña no estaba, la niña no la trajeron. Y le dijo, y el director salió muy enojado, ahorita le enseño las cámaras, usted sabe que le traje a mi niña, ahí está mi niño y mi niña vino a clase. La niña nunca apareció. Su hermanito y la mamá se pusieron a buscarla y se la habían llevado, el conserje se la llevó a unos baldíos y la había violado. Gracias a Dios que no murió la niña. Y la señora está con las campartas ahí afuera con los anuncios, pues protestando en contra de ese director, en contra de ese conserje que siguen ejerciendo cuando esa persona es una persona que viola niños y niñas. ¿Y dónde está el gobierno? El gobierno se lava las manos porque ellos son partícipes de estas atrocidades, porque ellos, para obtener poder, pasan a sus hijos y a los hijos de los pueblos por el fuego, como dice la Escritura. Los sacrifican a los deidades para obtener poder y para tener dominio y para adquirir dominio sobre los pueblos. Pero la Escritura es clara. Dios le dijo a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos de la potencia
de parte de Dios, o sea, del Espíritu Santo que venga sobre ustedes, para que puedan ir a pelear en contra de todos estos gobernantes, para que puedan ir a pelear en contra del pecado, primeramente de su pecado propio, primeramente de sus propias concupiscencias, y después en contra de los pueblos y de los gobernantes que hacen estas atrocidades a escondidas. Vamos a empezar a leer la escritura. Vamos a ir a leer al Génesis capítulo número 2, verso número 7. Escuchemos nomás. Capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor Dios formó al hombre polvo de la tierra. Fíjense, pongan atención, mucha atención en todas estas palabras. Lo formó Dios al hombre, ¿de dónde? Lo formó como polvo. ¿Qué es el polvo? Polvo. ¿Cuándo avientas? Es polvo, fíjate. De la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente cuando Dios le sopló el aliento de la vida. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hasta ahí. Puntos importantes. Dios forma al hombre y lo forma del polvo de la tierra hizo al hombre. De ahí lo tomó Dios, del polvo de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, ahí mismo en Génesis. Capítulo 3 y en el verso 14 en adelante. Capítulo 3 de Génesis, verso número 14 dice así. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué come la serpiente? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, el reino de las tinieblas. Es la serpiente antigua junto con todo su ejército. Demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos. Fíjate las palabras que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y le dice Dios a la serpiente: y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa? Que literalmente se lo come. ¿Quién es el polvo? El hombre. Y comerás a los seres humanos todos los días de tu vida. Está hablando espiritualmente y está hablando física y literalmente. Porque como les contamos ahorita, esta gente hace sacrificios a Lucifer, a sus deidades, a los espíritus inmundos, a los ángeles caídos, y les sacrifican a la gente. Prefieren ellos a los niños pequeños. ¿Qué le dicen las LGTB? Que aborten. Porque el mundo, y mucha gente tiene esa mentalidad: no traigas a más hijos a este mundo. ¿De dónde es? Ahí está. Comerás polvo todos los días de tu vida, le dice Dios a Lucifer. O sea, vas a destruir, vas a asesinar, vas a matar. Dice la escritura, porque el diablo es homicida desde el principio. Satanás, ese homicida, mató a todos los ángeles que estaban allá arriba en el cielo. Como físicamente, espiritualmente los asesinó, no murieron, pero los condenó a la eterna oscuridad, al castigo eterno, que es la segunda muerte, el infierno, al momento que todos ellos le hicieron caso a
el diablo a Lucifer. Es un homicida por las palabras que les habló. Es un homicida en este tiempo, hace que la gente se suicide, se mete un espíritu de suicidio y le dice, tus padres no te aman, no vales tú nada. Y la gente va y se avienta de un puente y la gente se pega un tiro en la cabeza. Yo tengo una persona cercana, la señora Angélica, su esposo, es amiga de mi mamá, la conozco desde niño, es como de la familia, y su esposo era un boxeador muy famoso, muy reconocido, es de Jalisco, pero de joven llegó aquí a Tijuana. Mi tío lo apadrinó porque mi tío era doctor y trabajaba en el auditorio donde hacen las peleas, y él, hay un doctor ahí siempre, y era el doctor en las peleas, y mi tío lo empezó a meter ahí. Pues a los años mi papá me cuenta que era un gran boxeador y no llegó a ser campeón del mundo, o fue, o no sé, pero perdió con uno muy reconocido, allá en Hawái creo que peleó, pero dice mi papá que él le contó que cuando estaba boxeando, de repente el boxeador no era el boxeador, sino se apareció la imagen de su padre, de su papá, y su papá lo maltrataba desde niño, lo maltrató, y bajó los brazos y no le pudo pegar más. Estás hablando de que un espíritu estaba dentro de él y le hizo ver esto, porque no era real. En la realidad estaba el otro hombre, el otro boxeador ya veterano, pero era muy buen boxeador reconocido en ese tiempo, y no lo pudo golpear más. Entonces, ¿qué significa? Satanás lo acechaba desde ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa más tiempo después? La gente lo quería mucho aquí en Tijuana, en Baja California, incluso conocía a los gobernantes y todo eso, porque fue un gran deportista, y él era policía después de retirarse de boxeador. Y estaba en su casa un día, me imagino que el diablo le metió esas cosas, y él agarra una pistola, su esposa forcejea con él, y el Señor se voló la cabeza enfrente de su esposa. Pero esto pasa por lo que estamos leyendo aquí. Y le dice Dios, y polvo comerás todos los días de tu vida. Es un asesino, es un homicida Lucifer y su reino de las tinieblas y sus demonios y sus ángeles caídos. En los rituales que hacen derramamiento de sangre. Se cortan ellos mismos, traen animales, asesinan a los animales, traen a bebés, asesinan a los bebés, traen muchachitas, niñas, o mujeres y hombres. Lo que decía una mujer que la desaparecieron también, y eso fue muy famoso, no recuerdo el nombre de ella, pero eso fue en Monterrey. Llega la mujer afuera de una comisaría de policías en Monterrey y empieza a gritar, ¿comieron ustedes carne humana? Le dijeron a esta. Ella empezó a gritar. Estaba Carlos Slim. ¿Quién es Carlos Slim? Estaba la reina. ¿Quién es la reina? Y su familia, gritó. Y la gente dice, tiene esquizofrenia, mentira. Quiero a mi hijo para atrás, gritaba la mujer. Deme a mi hijo. Me lo quitaron. Una mujer joven de 22, de 23 años llegó gritando en ese tiempo. Las pruebas están, pero la gente no cree. Y cuando la gente se empieza a inmiscuir o a juntar con esa gente, se da cuenta con los gobernantes a qué se dedican. Aquí en la línea prostituyen las indígenas a sus niños y a sus niñas pequeñitas con los güeros pedófilos que vienen de Estados Unidos por dinero. Entonces Satanás se dedica a destruir al ser humano, se dedica a asesinarlo, a matar, a que la gente le obedezca y sacrifique a sus hijos. Porque Dios le dijo, comerás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le dice Dios a la serpiente, a Lucifer. ¿Por qué la gente prefiere seguir a Satanás y sacrificar a sus hijos y a los hijos de las otras personas en vez de seguir a Dios?
Eso siempre ha sido el por qué. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la gente prefiere hacer lo malo y seguir a la gente y seguir a Lucifer? Ya vienes con la palabra, la gente no quiere. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 18, verso 1. Apocalipsis, capítulo 18, verso 1. Apocalipsis, capítulo 18 y en el verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Estamos viendo por qué desaparece la gente, por qué han desaparecido miles y miles de mujeres en Ciudad Juárez desde hace 30, 40 años atrás. ¿Por qué desaparece la gente? ¿Por qué acaban de cruzar un montón de gente, dejaron cruzar a gente inmigrante, familias, haitianos y de todos los países de Estados Unidos? Y el número de niños desaparecidos de todos los migrantes son más de 600,000 niños desaparecidos. Y como ellos son inmigrantes que no están registrados ante el gobierno, no tienen ningún papel, no hay identidad de dónde los reclamas. ¿Por qué encontraron en Nueva York hace un año, 2 años, a donde estaban las sinagogas de los judíos, y encontraron túneles abajo de la ciudad en donde había colchones con sangre y toda la sangre que sacrificaban y con semilla de los hombres que hacen las violaciones de los bebés ahí abajo? Y se asustaron porque les encontraron esto escondido. Todo lo que Dios prohíbe en la Escritura, Satanás se levanta en contra de eso y busca que los seres humanos hagan lo que Dios dice que no hagamos. Pero la gente no cree. La gente no cree. No hay muertes, se desapareció. No hay muertes hasta que te pasa a ti. Hasta que le pasa a alguien cercano. No desaparece. O no a otra señora que a sus hijos los desaparecieron, creo a su hija le desaparecieron y la terminaron matando fuera del palacio, aquí en una ciudad de México, creo en Juárez o no sé en dónde, porque protestaba por la vida de su hija. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Apocalipsis capítulo 18. Y no solo, fíjate, Satanás no solo desaparece a la gente, sino la gente que estamos en las ciudades las trata de envenenar, las trata de destruir poco a poco. ¿Y cómo? A través del agua, a través de la comida, a través de la televisión. Porque la presidenta hizo un hechizo y cada vez que va a un estado hace según dicen que son laicos. ¿Qué significa laico el gobierno? Laico es que no tiene nada que ver con las religiones. Es una mentira el gobierno, porque practican la masonería, que es una religión, y hacen sacrificios. Y luego esta mujer va con los indígenas y permite que los chamanes vengan y estén haciendo en la televisión abierta, estén haciendo todos estos rituales. Vino a Baja California, Ensenada, hace un ritual con esta gente. En Ciudad de México toma la posesión del poder la supuesta mujer, que creo que es hombre, ese es Sheinbaum, parece. Entonces, pónganse a ver las fotos antiguas de ella, es un hombre, ese señor. Porque son sionistas, porque desde niños a los niños Satanás contradice todo lo que la palabra de Dios dice. Desde niños, los que nacen niños los hacen mujer, y los que nacen mujeres los transforman en hombres. Esa es su agenda, esa es su manera, siempre ha sido desde el principio. Dentro de las religiones hacen lo mismo, acá en el gobierno hacen lo mismo. Entonces, esta gente te está envenenando, el agua te la envenena. Vi un video ahí donde decía, ¿qué decía el veneno? Hay una máquina en Estados Unidos en donde echan los cuerpos de los niños y de la gente muerta, los tritura y los convierte el desecho, pero como si fuera transparente,
y eso va directamente a la agua de todas las ciudades. Escucha lo que te estoy diciendo, es verídico, ahí están los videos, ahí están las máquinas. Y toda esta basura, por eso la escritura dice que siempre debemos de orar sobre los alimentos, sobre el agua. Porque esto es una maldad, esto no es un juego. Lucifer ha venido para matar y destruir a los seres humanos. Con la música, con la comida, con la ropa, con la mentalidad de destruir lo que Dios hizo al principio, al hombre y a la mujer. En las escuelas, ¿qué basura le está metiendo la SEP? Que puedes tener dos papás y puedes tener dos mamás. Puedes tener dos papás y dos mamás. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, dice la escritura. Leamos, capítulo 18, verso 1, en el libro de Apocalipsis, dice así: después de esto, vi a otro mensajero descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada por su gloria, y clamó con gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. ¿Qué son las ciudades? ¿Qué es el mundo? La morada de los demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Fíjate, lo que hay en las ciudades, lo que está en la tierra. Y se ha guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, no dice unas naciones, fíjate lo que dice: todas las naciones, todos los pueblos han bebido del vino, del furor de su fornicación. Y sigue diciendo: y los reyes de la tierra se han prostituido con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de su desenfreno. Y sigue diciendo: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de su injusticia. Dale a ella como ella os ha dado. Págale el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, dale el doble. Cuanto ella se glorificó y se entregó a los placeres, tantos dale de tormento y tristeza, porque en su corazón dice: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Hasta ahí lo dejamos. Los reyes y las reinas. Yo tengo poder y autoridad. Los seres humanos en arrogancia dicen eso. Yo soy un rey, yo soy una reina, yo soy la presidenta, yo soy el presidente. Nadie me puede hacer nada. Yo tengo autoridad y poder. Es guarida de todo espíritu inmundo, y todos los reyes se han prostituido con ella. Todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes, si se han prostituido con esa religión falsa, con el Satán, con el adversario de Dios, entonces ellos obedecen a esos espíritus malvados para tener poder y dominio. ¿Y qué es lo que hacen? Satanás dice, ¿qué dice Satanás? Sacrifica, sacrifícame. Sacrifícame. Todos los reyes de la tierra se han prostituido con ella, con la religión falsa. Ahí vas a ver los pastores que tienen tanto poder, tanto económico, y tienen poder sobre miles y miles de gentes en las congregaciones. Entonces, ahí está la respuesta. Todos los reyes de la tierra se han prostituido con ella. ¿Qué hacían los reyes de la antigüedad en Babilonia? ¿Qué hacían los reyes en el tiempo de Moisés? ¿A quién tenían a un lado de ellos? A brujos y a hechiceros.
adivinos. ¿Cómo se llamaba? Bilam y su hijo. Bilam y su hijo, ¿cómo se llamaba? El que estaba al lado del rey de Egipto, del faraón, y siempre quiso matar a Moisés desde que fue bebé. No se le hizo. En sí lo mataron a él, ¿eh? Entonces siempre anduvo detrás de destruir a los que Dios tiene preparados para traer su palabra y su verdad. El diablo sabe, el diablo ve en lo espiritual, ellos conocen la protección que Dios da. Entonces todos los reyes de la tierra están de la mano o están asociados con los demonios y con las religiones falsas. Por eso la iglesia católica no cae, por eso la iglesia apostólica nunca va a haber oposición en contra de las iglesias, de los testigos de Jehová, de los mormones. No hay oposición, porque son falsas religiones. ¿Y qué hacen? ¿Qué me dijo usted? ¿Qué me contó? ¿Qué hacen los mormones ahí en la iglesia? ¿Se acuerda que usted me contó que una señora que limpiaba casas le dijo que iba a la iglesia de los mormones? ¿No se acuerda? Y que estaban haciendo una orgía atrás del altar. En pare de sufrir. No mormones, en pare de sufrir. Eso es lo que hacen. Rituales satánicos conllevan a pecado sexual, llevan a sacrificio humano, sacrificio animal, derramamiento de sangre. Es lo que Satanás le pide a la gente. Atacan a los más inocentes, a los niños y a las niñas pequeños. Entonces, como todos los gobiernos están coluidos, por eso tú ves que ese tráiler que estábamos contando ahorita iba lleno de niños. Por eso desaparecen acá en Estados Unidos 600,000 niños de los migrantes y los sacrifican. Fíjense, una vez escuché una entrevista de radio por ahí, hace muchos años, de un supuesto pastor cristiano que tenía un programa de radio y habló con un maestro de los judíos de Nueva York, el rabino Finkelstein, se llama Finkelstein, y ese señor, no me acuerdo cómo se llama, el del programa de radio, y estuvieron hablando. Es una entrevista muy famosa. Mucha gente dice que no es cierto, mucha gente dice que esa es un montaje y que fue mentira, o sea, que él mismo programó, la persona de la radio, la llamada. No es cierto, es verídico, porque años después, 20 años después de la entrevista por radio, sale a la luz todo lo que le estoy hablando en Nueva York, de los sacrificios, de todo. Y en el radio él dice, es que ustedes, ¿cómo nos dicen los judíos a nosotros? Somos el ganado nosotros, somos ganado, goyim le llaman ellos en su idioma, y dice que somos ganado. Y el Señor decía, es que el ganado nos hace todo lo que queremos vender, los productos, estamos hablando, las teles, la ropa, autos, y lo compramos por un precio muy pequeño. Y ya que lo compramos por un precio muy pequeño, se lo dobleteamos al otro ganado que nos los compra más caro. Fíjese la mentalidad que tiene esa gente. Y estos son los dueños de las empresas. Él es uno de los dueños de las empresas. Ese señor que estaba hablando, que es un rabino, dice, nunca vas a ver que ningún judío lleve a sus hijos a las escuelas públicas, porque nosotros tenemos nuestras propias escuelas y les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas la verdad de lo que deben de hacer. Y también dijo en la entrevista ese señor, muchos de los judíos, de mis hermanos, no quieren ellos admitir que nuestro padre es Lucifer. Así dijo él en la entrevista de radio. Entonces, él decía cómo es que desde el principio aquí en la escritura es como trabajan todos esta gente, hijos de Satanás. Desde Caín, toda la gente de Caín asesinando, derramando sangre. ¿Sí me entienden? Entonces, él decía todas estas cosas, pero dijo, nosotros les enseñamos a nuestros hijos que cuando hacemos la Pascua, fíjense la Pascua de ellos, nosotros cuando hacemos la Pascua
agarramos y traemos a los hijos de nuestros enemigos, o sea, las naciones, y los asesinamos a los, de preferencia bebés, les asesinamos ahí, los torturamos y después les tomamos la sangre, y nos tomamos la sangre, pero no somos caníbales, dijo. Y agarramos y podemos hacer mucho dinero con todos los cuerpos de todos los cuerpos de todas las personas que asesinamos, porque nos tomamos su sangre. ¿Dónde ha visto eso de tomarse la sangre antes? ¿Dónde está eso? En las películas de vampiros. Te lo ponen en la tele y la gente cuando no conoce de Dios ve eso y te da risa, o te lo hacen como cómico, o te lo hacen como romántico en muchas películas. Se enamoró del vampiro, se enamoró de la bestia, dice, la bella y la bestia, Disney te pone, ¿no? En la tele, ¿no? Entonces, esta persona decía, le sacamos la sangre, pero son muchos cuerpos, no somos caníbales, dice, y entonces hacemos que se traguen y se coman a sus propios hijos. Aunque dijo, uno de los del ganado de ustedes, o sea, un Goyim, dijo, que estaba despierto como en el año de 1922, o sea, se dio cuenta de todo lo que hacían y cómo trabajaban estas familias, estos gobernantes, estos poderosos del mundo. Dice, escribió un libro sobre eso, pero ni leyendo el libro le cree la gente, dijo este señor. Ni la gente leyendo el libro que hizo esta persona, que era un investigador, un reportero, de todos los sacrificios y todo lo que hacían y cómo desaparecían a la gente, a los niños y a las niñas, y les sacaban la sangre y hacían la Pascua según su Pascua de ellos. Es una mentira. Y la gente no cree esto. Él mismo dijo, no, la gente no cree. Les hemos lavado el cerebro tanto que la gente no cree. Pero aquí está en la escritura y ahorita estamos viendo. Entonces, fíjate cómo llega la gente, lo que dijo, nuestro lugar favorito para mandar la carne de todos estos cuerpos que hemos matado, de los sacrificios, es McDonald's, hijo. Es nuestro lugar favorito. Entonces, cuando la gente va, por eso hicimos en Estados Unidos que el desayuno, la comida favorita sea el tocino en la mañana y en la tarde sea una hamburguesa, dijo el Señor. Y eso es lo que tú ves en Estados Unidos. Un huevo con tocino y en la tarde la gente va y compra papitas con una hamburguesa, con carne de niños sacrificados a sus deidades. Ya no la pude encontrar, antes estaba en YouTube esa entrevista, la borraron del internet. Incluso una persona, vi para verificar que si era la persona, subió la página de la congregación en Nueva York de este rabino, y él es el rabino de esa congregación. Aparte de ser un millonario o billonario, él es un maestro de su doctrina de Lucifer, que según la Torá enseñan y puras mentiras, ¿eh? Pero lo leen para agarrar lo malo y hacer lo malo, lo que hacían la gente que no obedecía a Dios. Entonces los gobernantes están implicados en todo esto. Por eso hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a las hijas. ¿Por qué? Es algo que no he entendido, es el sistema que está, ¿no? Y nosotros nos dejamos llevar por el sistema. ¿Por qué quieres que otras personas enseñen a tus hijos? ¿Por qué los tienes que mandar a la preparatoria, a la secundaria, a la primaria, al kinder, cuando tú mismo los puedes enseñar en tu casa? Hay muchos programas en línea que les puedes enseñar las matemáticas y te avala eso, y van pasando de grado, pues, ¿sí me entiendes? Y tú les puedes, pero como los papás ahora no quieren trabajar y esforzarse y batallar, los mandas a la escuela y los maestros te están enseñando puras mentiras, puras maldades. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer en Isaías, capítulo 65, verso 2 en adelante. Isaías 65, verso 2 en adelante.
Fíjate lo que dice la escritura, ¿eh? Isaías capítulo 65, verso 12 en adelante. Y la gente es tan ignorante e incrédula hacia todo eso. La gente no cree. Vamos a leer. Isaías capítulo 65, verso 2 dice así: He extendido mis manos todo el día a un pueblo apóstata. ¿Qué es un apóstata? Uno que se aparta de la verdad. Apóstata. Que va por camino no bueno. Las naciones no van por buen camino. Los reyes y los gobernantes del mundo no van por camino bueno. Sheinbaum va por camino bueno. Trump, Bukele. Fíjate, van por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. El pueblo que continuamente me provoca a ira en mi rostro, sacrificando en jardines. Estamos hablando de los sacrificios de la gente, de los niños que desaparecen, y quemando incienso sobre los ladrillos, que habitan en sepulcros. ¿Dónde está la gente que adora al diablo y los gobernantes y los reyes? Los que leímos en el Apocalipsis, en los sepulcros. Los que adoctrinan a la gente como los artistas. ¿En dónde están? ¿Qué hacen estos artistas? Por ahí vi que esa mujer mexicana reconocida acá en Hollywood, hija de Satanás, Salma Hayek, es de Veracruz, y llevó a Angelina Jolie y la llevó con los chamanes, con los brujos en Catemaco, Veracruz. Fíjate lo que dice aquí. Y la gente, ay, qué bien actúa, ay, qué... Y son ellos los ejemplos de las generaciones ahora, los cantantes. Quiero ser como... ¿Cómo estaba el letrero ahí que decía un cantante, un joven? Quiero ser como... Ese que canta corridos. No sé, es que... Ajá. Y que pone como en los videos como de masonería, Illuminati y todo eso. Peso Pluma. Ahí está, con su simbología de Illuminati, de masonería y de satanismo. Y los muchachos quieren ser ahora como él, como él. Fíjate lo que dice la escritura. Habitan entre sepulcros en el verso 4 y se alojan en lugares reservados, o sea, en secreto, allá están haciendo todos estos sacrificios. Ellos viven en lugares donde la gente no vive, en el pueblo, esos viven apartados en otros lugares. Que comen carne de cerda y un trozo de abominaciones sus utensilios, que dicen, quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque te he declarado impío. Estos son humo en mi ira, un fuego que arde todo el día. He aquí, está escrito delante, yo no callo, sino que he pagado, y he pagado en su seno vuestras iniquidades y las iniquidades de nuestros padres juntamente, dice el Señor, que hicieron incienso en los montes y afrentaron en las alturas, y en medio de su seno su obra antigua. ¿Qué este sacrificio es qué es? Una obra antigua. Es una obra antigua. Los sacrificios que la gente hace hoy es una obra de antes. Esto lo practicaron los padres de ellos y las generaciones de ellos desde el tiempo de Caín y de Abel. Y por eso Dios trajo el diluvio. Ahí está en la escritura en el Antiguo Testamento.
Entonces, desde antes lo practicaban, en el tiempo de Isaías lo practicaban y hoy lo siguen practicando. Y Dios está enojado por todas estas acciones malvadas. Van por el camino de la perdición y llevan a la gente al camino de la perdición. Y se han infiltrado en las iglesias. Las iglesias de antes, la gente en los 1900 buscaban santidad. La mayoría de las iglesias que creían en el nombre de Jesucristo buscaban santidad. Y de repente se infiltraron estos gobernantes y les empezaron a dar dinero y riquezas a los líderes y se empezaron a exaltar ellos mismos y se apartaron de la santidad de Dios. Porque he escuchado que las iglesias en Estados Unidos, en Filadelfia, había un hermano que predicaba la santidad y ya murió en 1960. William Branham predicaba unas verdades, no todo lo que predicaba era verdad. Murió y lo hicieron Dios. Y ahora se llaman los branhamitas. Ellos mismos lo adoran a William Branham. El error que cometió Branham y dijo que él era el séptimo ángel del Apocalipsis. Él dijo eso. Esa es la doctrina de Branham. Predicaba unas verdades, pero de repente se empezó a apartar y se empezó a enaltecer y enaltecer hasta que se apartó de la palabra. Mira, eso decía el papá de Nazón Joaquín, que él era el ángel del Apocalipsis, que nació en Veracruz, dice. Porque el Señor nació en Veracruz, ya murió. Samuel Joaquín. Fíjate lo que dice, Dios está enojado. Ahorita leímos en Apocalipsis, ¿cómo les va a pagar Dios? El doble de toda la maldad que hicieron. El doble de toda la maldad que hicieron. Y el engaño más grande, cuando este hombre de la entrevista decía, es que en mi libro, dijo el señor, este rabino judío supuesto, dijo, en el libro mío, tienen sus libros satánicos, dijo, ahí dice que mi padre Lucifer va a subir al cielo, va a quitar a Jesucristo, al Dios Todopoderoso de su trono y se va a sentar en el trono. Mande. Es maestro, la palabra rabino es maestro, Lupita. ¿Qué es un rabino? ¿Usted cree que toda esa gente de Israel son de Dios? ¿Jesús contra quién peleaba? Contra los rabinos, contra los maestros israelitas. No enseñaban la verdad. Eran poquitos. Eran los profetas, era Juan el Bautista, era Jesús el Hijo de Dios, y les enseñó a los que le rodeaban, a las mujeres y a los hombres que estaban alrededor de él, de cuál era la verdad de parte de Dios. Y va a pagar doble Dios por todas estas iniquidades. Por estas iniquidades. ¿Cómo te atacan? En lo espiritual te atacan, pero también en lo físico te atacan. Desaparecen a tus hijos, te dan veneno de comida, te dan veneno en el agua, porque ellos es tanta la maldad que ellos tienen y la burla que tienen hacia Dios. Pero dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Lo han hecho y lo sigue, la Biblia lo habla. Satanás es el príncipe de las potestades del aire. ¿Qué es un príncipe? Uno que tiene autoridad. ¿Y en dónde tiene autoridad? En el aire. Príncipe de la potestad, tiene potestad sobre el aire, en las regiones celestes, allá arriba. Entonces, lo están haciendo cada día. El trabajo de ellos es seguir. Vamos a leer. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18 y en el verso número 10. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. No te vamos a leer,
Una Biblia. Deuteronomio capítulo 18 y en el verso número 10. Dice así la palabra de Dios. No se encuentre en ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija al fuego. ¿Qué significa eso? Que lo sacrifiquen a Satanás, que hagan sacrificio, derramamiento de sangre, derramamiento de la vida, quitarle la vida. No se hay entre ustedes gente que haga esto. Dios prohíbe esto. Fíjate. Uh-huh. Ni quien practique adivinación, ni quien observe nubes, ni quien sea encantador, ni hechicero, ni quien consulte a espíritus adivinos, ni quien sea mago. ¿Quiénes son los magos? Ahí en la tele salen los magos, ¿verdad? Voy a hacer magia, vamos a hacer, yo soy un mago y hago magia, dicen, ¿verdad? Te voy a desaparecer la moneda, te voy a sacar un conejo del sombrero, ¿no? Dice, y siempre, fíjate cómo lo que Dios dice que no hagan, lo traen a la televisión, lo traen ¿a quién se lo presentan primero? A los niños, porque son más inocentes. Ni quien sea mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominación al Señor, y debido a estas abominaciones, su Dios el Señor los expulsa de su presencia. ¿Dios los escucha? ¿Está escuchando a todas las naciones Dios? ¿A todos? Porque mucha gente dice, es que Dios escucha a todos. No, que dice, hay unos requerimientos, unas condiciones, estatutos que tienes que seguir y practicar para que Dios te escuche. Es ser sincero primeramente, arrepentirte y acercarte de un corazón sincero y contrito, dice la Escritura. Dios no rechaza eso. Pero si andas entre la brujería y la hechicería y quieres acercarte a Dios como Simón el mago y seguir y pagar para tener el don del Espíritu Santo, como lo hacen en las iglesias, esa doctrina la traía Simón el mago y sí, se sigue practicando en las congregaciones en este día. Quieren pagar por recibir el Espíritu Santo. No se puede. Le dijo Pedro, tú y tu dinero, ¿qué? ¿Qué le dijo? Perezcan, le dijo Pedro. Entonces la gente, lo mismo, ahorita vimos lo de la antigüedad, lo siguen practicando ahorita. Y sigue diciendo aquí, el Señor los expulsa de su presencia. Deben ser perfectos con su Dios, el Señor. Porque estas naciones que están poseyendo escuchan a observadores de nubes y adivinos, pero ustedes, su Dios, el Señor, no les ha permitido eso. Hasta ahí. Podemos estar viendo películas donde están adivinos, magos, brujos. Dios no nos permite eso. Los hipnotiza. Hipnosis. No. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 9. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 9. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel a escondidas hacen cosas, ¿cómo los hacen? A escondidas, en secreto. Hacen cosas que no son rectas contra su Dios. No solo los hijos de Israel, todas las naciones. Dice, el Señor,
dice que no son rectas contra su Dios, el Señor, y edifican lugares altos para sí en todas sus ciudades. Cuando me tocó ir a orar allá arriba al cerro, ¿qué había ahí arriba? Un altar a la Satanás. Hay cuevas donde hacen sacrificios de animales, arriba del Cerro Colorado, que es el cerro, creo, uno de los más altos que hay aquí en Tijuana. Y anduvieron, fíjate lo que dice. Dice, en sus ciudades, desde la torre de la vigilancia hasta la ciudad fortificada, y levantan columnas y aceras en todo lugar alto y debajo de todo árbol frondoso, y queman incienso ahí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor quitó de su presencia, hacen cosas malas para provocar al Señor, y sirven a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les dijo, no hagáis esto. Hasta ahí. Entonces, esto se practica en todas las ciudades del mundo, en los lugares altos, en los lugares abajo, en tinieblas, en donde no se pueden ser vistos. Pero ahora fíjense qué curioso, más ahorita que viene el tiempo de Halloween y el Día de Muertos aquí en México, que ellos celebran eso, ya lo hacen más abiertamente cada vez. Ahí estaba viendo me salió un video de una banda que se llama Fantasma. Es una banda, no sé, europea creo, no sé dónde sean ellos, y tocan rock. Y en sus videos está impregnada la masonería y el satanismo. Hacen sacrificios de animales ahí mismo en el derramamiento de sangre. Llegan, en un video que vi, llegan a una fiesta y luego, y el otro está así como todo endemoniado, la persona que lo recibe ahí, y le dice, venimos a la fiesta. Oh, qué bien. ¿Cuál fiesta? Primero le digo, y después le digo, qué bien, ok, pasen, y ya pasan, y empieza a bailar con una mujer, y arriba de ellos empiezan el derramamiento de la sangre en medio del hombre y de la mujer en el baile, mientras ellos están tocando la música, y se ponen máscaras. O sea, es un ritual lo que están haciendo ahí satánico. Entonces la gente es ignorante porque sigue esto. ¿Qué hace la gente en las iglesias? Se ponen a ver la tele sin ver las repercusiones o las consecuencias que va a tener el ver eso en lo espiritual. Todo lo que tenga que ver con el anime, ¿de dónde viene el anime? Pónganse a investigar de dónde, por qué, cuál es su origen y su causa. ¿Cuál es el propósito que tiene ese anime? Entonces, Japón tiene un bosque, un lugar en donde se hacen más, donde la gente va y se suicida más que en todo el mundo. En Japón está eso. Pero ellos son los que traen el anime, traen muchos diferentes, no conozco. Cuando yo era niño veía anime, cuando fui niño. Es normal. Esto es lo que practican en las naciones. Y lo más curioso es que es un feto, un bebé que le sacan que no nació, que lo expulsó la mamá sin haber nacido, o se lo sacan a propósito con pastillas o con algún químico, o le abren o lo matan. No, es un ser humano. Un ser humano que todavía no se ha desarrollado a los 9 meses. Un bebé, es un bebé.
Puede ser así, chiquitito, puede ser grande, hasta los 9 meses. Son asesinos, las naciones asesinan. ¿Por qué vio eso y lo ve muy normal? Porque están adorando al diablo. Porque en Japón, en China, en Corea, en todo el mundo adoran. Nomás que acá los de Estados Unidos se hacen, o en España, o en México, o en Latinoamérica, se dan de golpes de pecho, vamos a decirlo de esa manera como decimos aquí en México. Se hacen pasar por seguidores de Cristo a través de la religión católica o de cualquier otra religión. Los gobernantes hacen lo mismo. Ahí está el Trump, va a la iglesia de Maldonado, un brujo, santero, hondureño. ¿Sí me entiende? Entonces, y luego él va y ora por él y le pone la mano. Es un espectáculo. ¿Sí me entienden? Es un espectáculo y es una mentira todo lo que hacen. Se dan golpes de pecho y dicen que siguen a Cristo, pero en realidad en la oscuridad, ahí están los videos donde está sentado en la silla ese personaje sentado haciendo el ritual de la masonería. Entonces, por el fruto los conocerás, dice las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que vive y muere por ese Señor. Ese es nuestro Salvador, dice mucha gente, ¿no? En Estados Unidos. O como la gobernante supuesto de aquí de México, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer otra vez acá en el Nuevo Testamento y vamos a ir a leer en Efesios, capítulo número 5, verso 11. Efesios capítulo 5, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 11 en el libro de Efesios. La carta a los Efesios dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Hollywood, la música del mundo. No nos conviene. No participemos de eso. El anime. Sí, ¿verdad? Los sacrificios. Tú puedes participar, un ejemplo, tú estás en una escuela de maestro y violan o desaparecen a alguien, y si tú te haces de los oídos sordos y no reprendes eso, te estás haciendo partícipe de eso. Dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien convenced, o sea, apártate, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Dónde lo hacen? En secreto. La pornografía se graba a la luz del día, lo hacen en secreto. Lo sacan a la luz, pero lo hacen en secreto. Los asesinatos de los niños lo hacen en secreto. En las escuelas los maestros, en secreto, antes de traer los libros de texto que traen toda esa basura, lo hicieron en secreto, se reunieron y dijeron: vamos a traer esto, y le vamos a meter esta doctrina a los niños y a las niñas para que se acerquen más a las tinieblas con nosotros. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien convenced, o sea, apártate, repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Es vergonzoso que hablemos. Ay, ¿sí viste cómo Peso Pluma cantó? ¿Sí viste cómo Beyoncé? ¿Sí viste cómo hicieron aquello? Son cosas que no nos convienen, ¿no? Porque hay algo espiritual siempre atrás de todo esto, ¿no? Dice: y todas las cosas que la luz reprende son reveladas, porque todo lo que se revela es luz. O sea, todo lo que está en las tinieblas, un ejemplo, si alguien ha pecado dentro de la congregación, Dios le va a dar un sueño, una visión a algún hermano para reprender ese hecho. Pablo escribe a los corintios y los reprende. Inmoralidad sexual. Estaban cometiendo, un muchacho estaba cometiendo incesto. Y Pablo habla y le reprende.
lo repite aquí. No hay nada que esté oculto, que no vaya a salir a la luz. Cuando un familiar anda con un familiar, una prima anda con un primo, un papá anda con un hijo, una hija anda con un hermano anda con una hermana, con pariente, con un sobrino anda con una tía, una sobrina anda con un tío, con parientes cercanos, lo prohíbe la palabra. No puedes. En el tiempo de Adán, antes de la ley que fue escrita, no había problema, no te prohibía Dios eso. A raíz de que Dios le revela la ley del Sinaí a Moisés, en el monte Sinaí, le prohíbe Dios eso. Porque Caín se casó con su hermana. Ya, por eso. No me acuerdo su nombre. Pero sí sé que fue su hermana. Sigamos adelante. Entonces no debemos, fíjate, de hablar, de participar, y ese tenemos a veces mucha culpa nosotros los cristianos en esa parte. Pero si queremos seguir verdaderamente a Dios, nos envolvemos de una o de otra manera en las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso nos lo prohíbe la Escritura, que no debemos ni de hablar de eso. No debemos ni de hablar de eso, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir leyendo. Jeremías capítulo 19, verso 9. Jeremías capítulo 19, verso 9. Jeremías capítulo 9, 19, verso 9, perdón. Jeremías 19 y en el verso número 9. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿eh? Dice así la palabra de Dios. Y les he hecho comer la carne de sus hijos. ¿Cómo dice? Y les he hecho comer lo que estamos hablando. La carne de sus hijos y de sus hijas, y cada uno come la carne de su amigo, en el asedio y en la opresión con que los oprimen sus enemigos y los que buscan su vida. Hasta ahí. Dios está permitiendo que sacrifican a todos esos niños, y está hablando que nuestros enemigos, los enemigos de los seres humanos, aquellos que son líderes, gobernantes y poderosos del mundo, que adoran a Lucifer y a sus deidades, nos oprimen, que son nuestros enemigos y buscan nuestra vida. Dios les ha permitido que nos estén haciendo esto. Nos dan a comer la carne de nuestros hijos, de nuestros vecinos que sacrifican, de los pueblos. Qué horrendo, ¿eh? Vi que hicieron como un reportaje, una de las fábricas principales de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, pero una de las fábricas principales de que reparte carne en todo Estados Unidos. Hicieron estudios y salió que había ADN en la carne de seres humanos. Era carne humana, es carne humana. Así es. Lo hacen allá, lo hacen aquí. Por eso debemos de... Estás en las ciudades, es muy difícil todo esto. Buscar donde verdaderamente lleven una res, que tú veas que la están destazando,
O que tú veas que está en el congelador y están sacando verdaderamente una res. Porque no es difícil, ahí están los congeladores, están a un lado en las carnicerías. Y ahí tú ves si en verdad es una res. La otra vez vi también un video que estaba una piernita de un niño así. El señor dijo, ¿qué es esto? Dijo, llegó a la tienda a comprar y era la piernita así, así, y era como de un niño. Se veía la forma de la pierna del niño. Claro, sin la piel, la carne. Y dijo, y puso y el señor subió el video y dijo, nos están dando carne de seres humanos. Y aquí dice Dios. Fíjate lo que leímos, ¿qué dice? Y les he hecho comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno come la carne de su amigo en el asedio y en la opresión con que los oprimen sus enemigos. Esto que es el que comamos la carne, o que a la gente en las naciones den a comer carne de los sacrificios que hacen, es por la opresión que hacen nuestros enemigos y los que buscan nuestra vida. Y Dios lo está permitiendo por el pecado que hay dentro de los seres humanos. Pero Dios dice en el Apocalipsis que les va a pagar doble. No quisiera estar en los zapatos de ellos. Ahorita tienen momentáneamente poder, pero les va a pagar doble Dios. A todos los que han sido y a todos los que van a ser, esta gente que practica esto, Dios les va a pagar del doble. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Después Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su campamento, subió y sitió Samaria. Y había una gran hambruna en Samaria, y la sitió hasta que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata, y una cuarta parte de un estiércol de paloma en 5 piezas de plata. Fíjate lo que estaban comiendo, estiércol de paloma, y la gente estaba pagando por eso. Es lo mismo que hacen ahora, te están dando carne humana y la gente paga en las tiendas porque les den esta comida. Y más caro que tantas piezas de plata. Fíjate, y sucedió que el rey de Israel pasaba por la muralla, y una mujer le gritó, sálvame, mi señor, oh rey. Y él respondió, ¿no te salve el Señor? ¿No te salva el Señor? ¿De dónde te salvaré yo? ¿De la era o del lagar? Y el rey dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da a tu hijo y lo comemos hoy. Y mi hijo lo comemos mañana. Y cocemos a mi hijo y lo comemos. Y al día siguiente le digo, da a tu hijo y lo comemos. Y ella esconde a su hijo. Y al oír el rey las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Y mientras pasaba por el muro, el pueblo vio que llevaba cilicio sobre su cuerpo. Hasta ahí. Estaban dos mujeres, había hambruna en la ciudad, y una de las mujeres le dijo a la otra mujer, tenían hijos pequeños, vamos a matar a tu hijo y vamos a cocinarlo y a comérnoslos el día de hoy. Y mañana matamos a mi hijo y nos lo comemos. Y lo hizo la mujer primera, la que le dijo,
pero la otra ya escondió a su hijo. Salud. Em, es- Agarró a su hijo y lo escondió para no matarlo y solo se comieron al hijo de la otra. ¿Qué tan mal puede estar el ser humano para poder sacrificar a un niño y comérselo? Lo que hacen esta gente. Ellos nomás se beben la sangre y le dan a comer a los pueblos la carne de los cuerpos de las personas. Es horrible. Es horrible esto. Entonces, esto no es un juego. Esto, la gente piensa que es un juego. La gente piensa que, que es mentira. Piensan que son cuentos. Y te lo ponen en la televisión, en las películas. Te lo plasman ahí. Para que la gente lo hacen como tipo comedia. La gente no lo cree, pero te lo ponen de anticipo ahí. En el tiempo que estaba Salinas de Gortari como presidente de México, aquí en México, se encontraron como unos 8 trailers rumbo a Guatemala, rumbo a Honduras, llenos de cuerpos de personas muertas. Rumbo a Guatemala, rumbo a Honduras. ¿Para qué cree? Dárselas de comer también. Salinas de Gortari, su hijo, es un sumo sacerdote de una logia satánica en Querétaro. Es el sumo sacerdote, su hijo de Salinas de Gortari. Y ese hombre se fue a vivir allá en Europa, en Suecia. Satanistas son. Tuvo poder, estudiaban juntos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Zedillo. Fueron los 3 presidentes. Se juntaban, estudiaron en la misma escuela en Estados Unidos. O sea, son grupos de gente que están en una misma religión, que adoran al diablo, en la misma logia de la masonería o de satanismo, como lo practica su hijo aquí, y son una gente enferma, son una gente malvada, que no tienen consideración y para ellos una vida de un ser humano no vale nada. Y obedecen a Lucifer. Así como esta mujer la engañó la otra mujer. Vamos a sacrificar a tu hijo, vamos a comérnoslos. Pero no sacrifican a sus hijos. Sacrifican a los hijos de los otros. Lo mismo que hizo esta mujer y lo que le pasó a esta mujer aquí. Sigamos leyendo. ¿Qué estamos viendo? Los sacrificios de la gente que desaparece día a día aquí en México, en Estados Unidos y en el mundo entero. Los sacrifican, nadie dice nada, no hay un porqué, no hay una respuesta. La Escritura siempre tiene la respuesta. La Escritura te dice que esto es verdad, que esto es real. ¿Por qué nos están contaminando la comida? Nos contaminan el agua para enfermarnos, para vivir los doctores, porque es una industria muy grande. Las farmacéuticas y la medicina te enferman en la comida. Y el maíz no es el maíz que comían nuestros antepasados. Por eso mi abuelo duró casi 100 años, y su papá casi 100 años, y su mamá casi 100 años. La mayoría de la gente, era poca gente, llegabas a los 10, la edad difícil en aquellos años era llegar a los 10 años, porque la mayoría de la gente moría de niños hasta los 9 años. Pero ya llegabas a los 10 años, ya la libraste, vivías muchos años, por lo general. Entonces, es diferente, pero ellos encontraron la fórmula y la manera a través de la Escritura, de leer la Escritura y contradecir todo lo que dice las Sagradas Escrituras, para atacar a los seres humanos, porque son nuestros enemigos. Lucifer es nuestro enemigo y tiene sus ministros y tiene su gente, que son los líderes que están, y los reyes. Ellos por dinero se vendieron a esta gente y a estos demonios. Y vamos a hacer lo malo, y vamos a contradecir lo que dice la palabra de Dios, y vamos a envenenar a la gente, vamos a sacrificar a los niños, a tomar su sangre, vamos a hacer lo malo delante de Dios, y ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Sigamos leyendo. Vamos a leer en Levítico 26. Levítico capítulo 26, verso 26 en adelante. Levítico capítulo 26, verso 26.
Levítico 20, capítulo 26, verso 26, dice así: al quebrantarles el sustento de pan, 10 mujeres cocieron su pan en un horno, en un solo horno, y entonces les devolvieron el pan por peso. Comieron, pero no se saciaron. Y si por esto no me escuchan y han andado conmigo en oposición, entonces yo he andado con ustedes en la furia de la oposición y los he castigado yo mismo 7 veces más por sus pecados. Han comido la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Fíjate lo que dice la Escritura. Han comido la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Destruí sus lugares altos, derribé sus imágenes y puse sus cadáveres sobre los cadáveres de sus enemigos que moran en ella. Se asombraron de ello. Hasta ahí. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo mismo que estamos viendo. Sacrifican a sus hijos y les dice Dios, y han comido la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. El hombre este que escribió el libro ese en 1920 y tantos, les dijo, están dándoles a comer la carne de sus hijos y de sus hijas, de sus vecinos, de la gente que desaparece y no creyeron. Y Dios aquí está, lo corrobora desde el Antiguo Testamento. Pero la gente no quiere creer nada de esto. La gente no quiere creer esto. Es horrible lo que hace. ¿Cómo es posible entonces que la gente no crea? Y tú como cristiano estás viendo esto. Hay que levantarnos en oración para que Dios detenga estas cosas. En ayuno, en oración, para que Dios tenga misericordia de las naciones, que tenga misericordia de los niños, de las niñas. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas. Permiten que otra gente se los críe, los abuelos, las abuelas, los tíos. ¿Y qué pasa? Los violan los tíos, las violan los tías, desde chiquitos. No los protegen. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 53 en adelante. Deuteronomio capítulo 28, verso 53 en adelante. Fíjate lo que dice la Escritura. Por ahí vi un video también que estaba una persona, un señor ahí ya grande, tenía como unos 60 y tantos años, homosexual, era de piel moreno, y le dice la persona que la está entrevistando, oye, ¿por qué te ves tan joven? Le dijo. Y nada más se sonrió. Sí te hace bien estar con una pareja más joven, ¿verdad? Porque sé que tu esposo, era un hombre, y le dice, sé que tu esposo tiene como 38, 39 años, y tú tienes 65 y te ves como de 30. Y le dijo el señor, es que me unto en el rostro sangre de bebé de Corea, dijo. Sangre de bebé coreanos. Sí, y el señor, y la señora después, otra señora en otro clip de video, pone y está un comediante y le dice, oye, ¿y qué es esto? Y una señora trayendo productos de cosmética. Y le dice, mira, aquí tenemos la clave para que la gente se vea más joven. Y sacó como si fuera una pomada o algo así, sí de esos de maquillaje. Y la señora saca y se la pone aquí en la mano. Eso te va a rejuvenecer la piel, le dijo. Y saca y le pone y era todo rojo. Y se quedó el comediante, hey, pero ¿por qué rojo? Le dijo. Oh, no, es que es como si fuera sangre de bebés, le dice. O sea que se está untando sangre de los bebés que han sacrificado.
Ellos han encontrado en la sabiduría del mal. Satanás les ha enseñado en la sabiduría del mal cómo buscar todas estas cosas. Imagínate, se está untando sangre de bebé. De Corea específico, ¿eh? De un bebé de Corea. La gente no. Deuteronomio capítulo 28, verso 53. Vamos a leer. Dice así: y has comido el fruto de tu vientre. Imagínate lo que dice, ¿eh? Has comido, ¿cuál es el fruto del vientre de la mujer? Los hijos y las hijas. Dice, la carne de tus hijos y de tus hijas que tu Dios Jehová te dio, en el asedio y en la opresión con que te oprimen tus enemigos. El hombre tierno en ti y el muy delicado, su ojo es maligno contra tu hermano, y contra la mujer de su seno, y contra el remanente de tus hijos que dejare, para dar a uno de ellos de la carne de sus hijos que come, porque no le queda nada para sí en el asedio y en la opresión con que tu enemigo te oprime en todas las ciudades. Hasta ahí. ¿Las mujeres se comen qué? Y es muy famoso eso, y la gente puede ver documentales sobre eso, a personas que han participado en rituales satánicos, a fuerzas, no niños, adolescentes, y mucho de la manera que trabajan los satanistas es de que ellos embarazan, violan a las muchachitas, jovencitas, y las embarazan para sacrificar al bebé que traen. Y cuando está el niño ya formado en el vientre, les abren. Muchos son doctores porque saben cómo hacer todo esto. Con un bisturí les abren ahí y le sacan al bebé y lo sacrifican y se lo comen. Por eso dice aquí, has sacrificado, ¿cómo dice? El fruto de tu vientre, dice. Y entonces esto es lo que hacen los satanistas. Los enemigos de Dios practican estas cosas. Y no estoy hablando de los, porque dice la escritura, el que no es con nosotros es en contra de nosotros, dijo Jesús. Está hablando de no solo la gente que es ignorante, estoy hablando de la gente que son los líderes, los que tienen poder y autoridad sobre las naciones, que son los que hacen estos sacrificios. Como usted me dice que esta persona fue a Japón y que está viendo en cada lugar ahí, imagínense, bebés, fetos, porque están sacrificando la ciudad a eso, a los rituales. Y la gente incauta, la gente de abajo no sabe. No conocen a Dios, pues sí, no conocen a Dios. Son enemigos de Dios, son enemigos de Dios, pero ellos son en ignorancia. Pero los líderes en sabiduría del bien, del mal, saben el bien y saben el mal. Y reciben el engaño y la sabiduría de parte de Lucifer para practicar estas cosas. Se comen a sus hijos, tratan de darnos de la carne de estos sacrificios a la gente. Y ponte a pensar. La otra vez escuché una cifra, ¿cuántas hamburguesas venden de McDonald's en el mundo? Millones y millones de hamburguesas en un día, en un mes, en un año. ¿De dónde sacan toda esa carne? Aquí en Tijuana hay tantos rastros de vacas y tantos para poder sacar tanta carne. Pues no. ¿De dónde sale esa carne? Imagínate. Vamos a seguir leyendo. Ya casi terminamos, Vamos a leer. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Ahorita les dije, no solo sacrifican a la gente, a los niños, en sus rituales se toman la sangre. Igual en Coca-Cola encontraron rastros de ADN de personas, ¿verdad? En los laboratorios, ADN de personas. O sea que echan sangre o echan pedazos de la gente.
No dijo. Capítulo 2 verso 19 en Segunda de Reyes. Como les dije, no solo es la sangre, sino que nos han contaminado en el agua, en la comida, porque a eso se dedican. Fíjate, capítulo 2 verso 19 en el segundo libro de los Reyes. Capítulo 2 verso 19. Dice así la palabra de Dios. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: miren, el terreno de la ciudad es bueno. ¿Cómo ve, mi señor? Y las aguas son malas. ¿Cómo? ¿Qué nos están dando? Las aguas malas nos están dando. En las ciudades las aguas están contaminadas. Si tú vas y tomas agua de un río que no esté contaminado, en un manantial o agua de lluvia que cae en los pozos, la vas a tomar y vas a ver la diferencia, cómo te vas a saciar y cómo vas a necesitar tomar, y al punto de que te sacies vas a sentir más como fuerza por el simple hecho de tomar un agua que no está contaminada. Es agua buena. Dice, las aguas son malas y la tierra estéril. Él dijo, traigan un plato nuevo y pongan sal allí. Se lo trajeron. Entonces él salió a la fuente de las aguas, echó ahí la sal y dijo, así dice el Señor, he dado sanidad a estas aguas, ya que no hay muerte ni esterilidad ahí. Y las aguas están sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Eliseo había dicho. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hacen los gobernantes ahorita? Nos contaminan el agua y te quieren dar a beber sodas y te promueven la soda en la televisión, donde es puro cochinero para el cuerpo que nos daña todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y te meten eso. Aparte de la brujería, de la hechicería, de la sangre de niños que le ponen y veneno, porque lleva veneno, el azúcar es un veneno para los seres humanos. Aquí lo que te dice la Biblia es clara. ¿Qué es bueno para la escritura? Para el cuerpo, que dice la escritura, la sal. Pero los doctores, ¿qué te dicen? No tomes sal, mucha sal, porque no comas mucha sal porque te sube la presión. A contrario a lo que dice la Biblia. Y no estoy hablando de la sal que venden ahí en la tienda yodada, porque trae yodo. Estoy hablando de la sal del mar. Estamos hablando otro tipo de sal, porque no sea la yodada, porque el yodo con la sal, el yodo es malo para el cuerpo. Así es. La sal mezclada con el yodo es malo. ¿Por qué dejé de comer la sal normal de ahí y me cambié a la sal del Himalaya o sal de mar? Y se me quitó la presión alta. No sé cuál dije. Entonces, la escritura es clara cuando te dice que no, el agua está contaminada. Y ellos abiertamente te lo ponen en la televisión, en los programas y en sus videos. Están contaminando el agua. ¿Qué es lo que tiene el agua? ¿Qué agua tomamos? El agua de la llave. ¿El agua de la llave es normal? ¿Qué le ponen al agua de la llave? Tiene cloro. Malísimo. La otra vez vi un video en donde una mujer estaba haciendo una prueba, era una mujer, una química, y agarró y le echó un sobrecito de algo para que se viera el cloro en el agua de la llave. Abrió la llave, echó el sobrecito y se ve todo, es puro cloro el agua. Yo creo que es 90% cloro y 10% agua. Así. Y se ve como amarilloso el cloro, como lo ves de la botella, así. Y en otro puso 2 vasos, miren, y lo mezcló, cloro, toda esta agua, todo este cloro tiene. Mira esta. Y pues si no le pones eso, no se ve el cloro. Aunque separa las partículas y el cloro se alcanza a ver. Y luego en la otra agua, ¿qué es lo que hizo? Metió la mano ella, antes de echarle nada del sobrecito para que se vea el cloro. Metió la mano y la dejó ahí como por unos 5 o 10 segundos. Sacó la mano la señora. Agarró y le echó el sobrecito para que saliera el cloro. El cuerpo había absorbido todo el cloro, no había nada de cloro en el agua. Inmediatamente lo absorbió todo a su mano, el cloro. Dijo, miren lo que nos echan en el agua. ¿Por qué voy a tener que? Y te dicen, y sin contar el flúor que le echan.
O sea, literalmente te echan brujería, te echan sangre de bebés, te echan desechos de personas, te echan veneno como el cloro, te echan veneno como el flúor. Esto es lo que están haciendo. Entonces el agua está contaminada y tenemos que orar también por el agua. Fíjate lo que dice la escritura. Eliseo oró, le echó sal, y oró por ella. Me imagino que Dios multiplicó la sal en todo el río que estaba ahí, echó una pizquita de sal y le limpió con la sal todo. Dios en su poder. Entonces debemos de entender que esto es real. ¿Qué pasó? Pícalo. Vamos a seguir leyendo, ya casi terminamos. Vamos a leer en el Salmos 101, verso 5. El libro de los Salmos, capítulo 101, verso 5. Uh-huh. Salmos capítulo 101 y en el verso número 5 dice así: al que calumnia a su prójimo en secreto, a ese yo lo destruyo, dice Dios. Al altivo de ojos y orgulloso de corazón no soporto. Hasta ahí. Dios está en contra de esta gente. Calumnian al prójimo en secreto. ¿Qué es calumniar? Planean hacerle mal a la gente. Vamos a contaminar su agua, vamos a venderles esto, vamos a darles a comer carne de los sacrificios que hacemos, de todos estos sacrificios, vamos a mezclar el agua con sangre, vamos a mezclar, a darles con colores bonitos, vamos a ponerles en bebidas que tengan veneno, vamos a ponerle cloro al agua, flúor en las pastas de los dientes para que se enfermen. Ellos saben que una parte muy importante del ser humano son los dientes. Vamos a darles zapatos para que no pisen la tierra y que se enfermen. En el tiempo de antes usaban sandalias. La tierra estaba en contacto con la tierra. Sandalias, dice la escritura. ¿Por qué? Ellos ellos calumnian en secreto a destruir al prójimo. Quieren destruir a los niños, a las niñas, a los ancianos, quieren apartarlos de Dios. Y la gente no cree nada de esto. Eres un religioso, eres exagerado. No, yo puedo ver el cine, cualquier película, puedo ir a ver a Lucifer, la serie nueva, no pasa nada. Nos contaminamos, nos equivocamos, todos nos equivocamos y nos contaminamos. Esto es lo que hace Satanás en lo oculto, sus líderes, los reyes de la tierra que liderean la tierra, ¿verdad? Y están en oculto oprimiendo al ser humano. Vamos a leer en el libro de las Lamentaciones, capítulo 10, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, verso 10, perdón. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, verso 10. Las manos de mujeres misericordiosas han cocido, a sus propios hijos, han sido alimento para ellos en la destrucción de la hija de mi pueblo. Hasta ahí. Antes eran mujeres piadosas, pero llegaron al punto que te jala la avaricia, el dinero y el poder, y cocinaron a sus propios hijos. La gente cocina a sus propios hijos. Porque el chamanismo así me dice aquí en México. Los aztecas, ¿qué hacían? A todas las personas que agarraban, los sacrificaban y les sacaban vivos el corazón
y se lo entregaban a sus dioses así, en honra de sacrificio. La escritura dice, a lo que las naciones sacrifican, a los demonios sacrifican. Están toda esta gente sacrificando a Satanás y a los demonios, todos estos personas que matan, les drenan la sangre, se las beben. Y esto es lo que la mayoría de los líderes del mundo y la gente que tiene poder y que tiene dinero hace. En la santería es lo mismo. ¿Has visto? Hacen sacrificios de sangre. Yo he visto que muchos artistas salen ahí que ya practican la brujería. Hablando de México, la santería. Mi padrino es tal, mi padrino es tal santero. Y empiezan a iniciarse en todo esto. ¿Y qué te piden? Sacrificios. Sacrificaron al hijo, y lo encontraron muerto allá. ¿Por qué lo encontraron muerto? Lo sacrificaron por seguir teniendo poder y reconocimiento. Hay que abrir los ojos. La gente debe de abrir los ojos ante todas estas cosas. Vamos a terminar con un verso y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 18 verso 23. 18:23. Apocalipsis capítulo 18 verso 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Con este verso terminamos, fíjate. Capítulo 18, verso 23 dice así: y luz de lámpara no alumbrará más en ti, y voz de novio y de novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Quiénes son los que mueven todas las empresas? Los grandes, los reyes, los reconocidos, los que tienen poder. Porque todas las naciones fueron extraviadas en tus hechicerías, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Esto es brujería? El contaminar a la gente son hechicerías. El sacrificio es brujería, hechicería. Estamos en estos tiempos que es normal, y en este mes que sacrifican más. Desde antes estamos septiembre, octubre, empiezan los sacrificios con semanas de anticipación de bebés. Se empiezan a robar a los niños en las escuelas, en la calle. Y la gente, la otra vez vi, ¿por qué hacías esto? Es que me pagaban aquellos, dijo un señor que agarraron ahí. Es que me pagan por robarme a los niños. Tú no los haces nada. No, yo se los doy al que me paga por él. A las niñas, a las personas. Porque todas las naciones fueron extraviadas en tus hechicerías, y en ellas se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios haya culpables a ellos porque son los que asesinan. Los cárteles aquí en México, ¿qué hacen? Le adoran a la muerte. Cártel Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, asesinan, matan al inocente, sacrifican. Por ahí vi una mujer que decía que le encantaba asesinar a las personas. Ya que la asesinaba, tenía relaciones con la persona recién muerta, y se empezaba a ver la sangre mientras estaba teniendo relaciones con la persona que asesinaba. Gente inocente. Eso es. Y ella pertenecía a un cártel aquí en México, hasta que la agarraron. Está en la cárcel. Probablemente siga practicando lo mismo, pero está en una cárcel. ¿Qué es esto? Pues es verdad. Ahí están los testimonios de la gente, y la gente no cree que esto es verdad. Es horrible. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, que proteja a nuestros hijos, que proteja a los hijos de los vecinos, que proteja las ciudades. Solo el Dios puede
salvarte de todo esto y apartarte de toda tragedia. Si tú estás apartado de Dios, Dios se aparta de ti. Si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti, dice las Sagradas Escrituras. Acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros, dice la palabra de Dios. Estamos en tiempos, en los últimos tiempos. Aunque la gente diga, no, no estamos en los últimos tiempos, eso siempre han dicho. La misma gente de las iglesias dicen esto. Estamos en el último tiempo y Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien asesinar, robarse a los hijos, practicar estas atrocidades que están en las Sagradas Escrituras. Ahí está plasmado todo lo que han hecho desde el principio, desde el tiempo de Caín, que mató a Abel, y hasta las generaciones de hoy: asesinatos, derramamiento de sangre, sacrificios a los demonios. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque trajo este mensaje en este día para nosotros. Le agradecemos porque Él abre los ojos y nos quita la incredulidad y nos muestra la verdad. Ahora vamos a ir a leer al libro de los Hechos, al libro de los Hechos. Para todas las personas que practican esto, que hacen sacrificios, que beben sangre, que practican el satanismo, la brujería, se prostituyen, para todos los mentirosos, para todos los pecadores que alguna vez fuimos nosotros parte de esto, pero en la misericordia del Señor Jesucristo nos ha sacado de esto. Vamos a ir a leer en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, y en el verso 38, qué es lo que deben de hacer los prostitutas, los satanistas, los violadores, los asesinos, todo el mentiroso, todos los pecadores, todos los que no conocen y son y no conocen la verdad de parte de Dios, todos los que están en las religiones, bautizados en la mentira, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo a hombres como a Nazón Joaquín, este violador que está allá, que están y agarraron a su familia, agarraron a su madre, la metieron a la cárcel, qué bueno, y le van a dar más años porque está siendo juzgado ahora en Nueva York por otros crímenes, y están buscando y agarraron a su sobrino y están buscando a uno de los líderes que era un diputado de aquí de México. Es un diputado aquí en México que se llama Salem García, y lo están buscando en Estados Unidos, lo están buscando, está prófugo de la ley, porque Dios dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Esta gente en la luz del mundo también son satanistas, también violan, hacen sacrificios, pero se les llega el día. Dios dice que les va a dar el doble. Esto ahorita nomás los van a encerrar, pero en el día del juicio Dios les va a dar el doble a toda esta gente. Pero se pueden arrepentir. Este es para que la gente se arrepienta. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 y en el verso número 38 dice así la palabra de Dios. Pedro le respondió: convertíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se deben de bautizar? Se tienen que convertir y se tienen que bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Lo que debe de hacer la gente que practica todo pecado en el mundo, deben de acercarse a Dios, deben de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo.